Bien. Bueno, hola, bienvenidas a quienes han podido sumarse hoy. Gracias a pesar del cambio de horario. Y bueno, muy felices de comenzar el tercer episodio, El arte de la escucha, un temazo. Nosotros arrancamos el primer episodio dando por sentado todo esto de la comunicación animal. Y ya recibimos un montón de mensajes en ese mismo episodio. Todo como natural, ¿no? Y para mucha gente todavía nos falta de comprender bien qué es este proceso de la comunicación animal. ¿Cómo es que ciertas personas pueden escuchar a los animales? Que es algo que hemos soñado muchas personas siempre y que también acarrea un montón de responsabilidades de escuchar. ¿Cómo es que algunos pueden? ¿Pueden solamente algunos o pueden muchos? ¿Cómo se Pues, produce esto? Así, aquí estamos con Asi, entonces para empezar a hablar un poquito, volver al básico de la comunicación. gracias Mariana, bienvenida también. Muchas gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí, ahora en el directo y también todos los que lo veréis después. Muy agradecida por toda la acogida y por todo ese calor humano, animal que estamos recibiendo de todos los episodios. Pues qué interesante, bien como dice Mariana, nos lanzamos a la piscina en plan de, venga, mensajes de animales, vamos a hablar, ya vinieron tantos y estamos tan acostumbradas a trabajar ya con la comunicación integrada, es como un software que nos hemos ya puesto bien dentro, que no caímos mucho en eso, ¿no? Y la verdad que lo hablamos, o sea, que en algún momento nos gustaría como ir un poco como al origen, ¿no? Como empezar por el principio, que está bien y comentar cositas que os podría interesar sobre la comunicación animal y sobre esta maravilla de herramienta. Yo siempre digo que para mí es la filosofía de mi vida, no es una herramienta, no es una terapia, sino es mi manera de vivir, de ver, de sentir, de estar, ¿no? En la presencia en la tierra. Pero qué bueno que podamos tener este espacio para el arte de la escucha, como me gusta mucho explicarlo o nombrarlo, y es una habilidad que todos los seres humanos que somos animales tenemos. Si todos los animales hablan, un gallo, un gusano, un murciélago, un perro, una ballena, eh, obviamente, nosotros somos animales, mamíferos, también podemos comunicarnos telepáticamente. No es algo de cuatro elegidos dentro de ahí una, como que venimos envueltos ahí en una capa dorada y ya tenemos el don. No, no, ni mucho menos. Es una habilidad dentro de nuestra especie, de hecho. Es una habilidad que tenemos, pero es verdad que ciertamente es algo que debemos trabajar porque lo que nos sucede es que nacemos con todo ese software ya puesto, ya en la barriga de mamá nos comunicamos. Yo he hablado con muchos animales de casa que hablaban con el bebé y me los han presentado, estando el bebé en la barriga de mamá. Han dicho sí, pues la bebé, y como que hablaban entre ellos y me han enseñado, de hecho, ¿no? Su comunicación. Pero cuando empezamos a hablar verbalmente, cuando el niño empieza a hablar verbalmente, lo que sucede es que, la habilidad de la telepatía empieza a perder el protagonismo. Y entonces se queda como un poquito más bajita. Y alrededor se dice que de los 5 6 7 años, si no lo practicamos y no le damos uso, se queda como apagada. Pero no la perdemos, no es como que se nos quite o que se bloquee. Sería más, mejor dicho, sería como que se queda como apagada, como latente, hasta que, sí, es algo que tenemos ese pálpito, volvemos a desempolvar la chimenea y a volver a comunicar, ¿no? Pero es algo que todos podemos hacer, está en nuestra habilidad, está en nuestro registro humano poder comunicarnos telepáticamente por el simple y maravilloso hecho de que somos animales. No te escucho, Mariana, creo que tienes el micro. Ay, perdón, gracias. Hemos, nos hemos olvidado que nosotros somos campos, campos de energía. Nos hemos olvidado y esa
esto que se nos apaga, como decía Asia, esta posibilidad de conectarnos con todo, es una realmente, se apaga tanto con eso, porque los animales de por sí, ellos ya se sienten conectados con todo, con toda su especie, conectados con la tierra, por eso tienen habilidades que nos sorprenden a veces de predecir, a lo mejor se dan cuenta antes que nadie más de terremotos o todo, no solo por una capacidad sensorial mucho más grande o distinta en muchos casos, sino también porque están conectados en este campo de energía y se saben parte de esto. Y todos somos, como dice Asia, todos somos animales y además todos estamos hechos de átomos y cada átomo tiene sus polaridades y son campos de energía que se juntan y todos somos lo mismo, la materia y la energía es lo mismo. Entonces, nosotros nos hemos quedado en el campo de la materia donde pensamos que nosotros acabamos donde acaba nuestro cuerpo y arranca otra persona donde comienza su cuerpo, pero no hemos visto todas las interacciones energéticas que hay entre unos y otros. Y todo eso se está ahora nos estamos despertando cada vez más a empezar a comprender y a darle una entidad a todo eso que todavía científicamente a lo mejor falta mucho por probar, pero están en ese camino, pero muchas personas ya sienten esos efectos, también con el Reiki, con enviar energía a distancia, con un montón de otras terapias, con las constelaciones familiares, que empezamos a trabajar con los campos de los linajes familiares. ¿Cuánta información está albergada en un lugar que no son los cerebros? Jung ya lo había dicho, hablar de los campos del inconsciente colectivo, hay un montón de Total. información y de memorias para la raza, nuestra raza, o nuestra especie, pero también cuánto hay de todo eso que todavía estamos tan ciegos. Y es un poco también, según lo que habíamos hablado con Asia antes, un poco el mensaje de los animales, ¿no? Esto de olvidarnos que todo está conectado y que nosotros también somos parte de todo esto, ¿cuánta implicancia ha tenido? Entonces, volver a la comunicación animal, reconocer que somos, que hay una energía que va y viene y que podemos encontrarle, interpretarla, a lo mejor no como estamos acostumbrados, pero que hay, también cuánto nos abrirá la cabeza y el corazón sobre todo para entender que realmente somos parte de todo esto y empezar a cambiar estos paradigmas con los que nos hemos movido hasta ahora. Precioso. Es que está tal cual estás contando. Es que es tal cual. Los animales siempre han dicho durante mucho tiempo algo y es la peor creencia humana es pensar que estáis separados. Es una de las creencias más tóxicas, más duras, más limitadoras que tenéis como especie. Creer que estáis ahí solos y que nadie está como hilado junto a vosotros. Es algo que os hace muy desgraciados en realidad y que a la vez os habéis autoimplantado vosotros, porque nadie os dijo eso. Todas las filosofías, todas las mitologías, todas las sabidurías ancestrales hablan de que estamos ligados. Estamos unidos a la tierra, a los elementos, a los dioses, da igual el color, da igual a quién reces, siempre hay una unidad. Pero en cambio hemos creído en ese también en ese nivel también de trabajar desde el ego antropomórfico, de creer que el humano es un ser totalmente disonante, totalmente diferente a todos los seres que habitamos, con los que habitamos este planeta. Y digo seres porque no solo son los animales, sino árboles, piedras, ríos, nubes, ¿no? Todo eso. Y es muy interesante, como bien dices, porque hasta ya la ciencia está realmente hablando de los campos mórficos. Sheldrake ya fue uno de los primeros pensadores que obviamente lo pasó muy mal porque obviamente como que le tiraron fuera de la ciencia en plan de este está loco. Ya que él habló científicamente, vamos a decir, desde una visión científica, observó cómo los animales predecían cuando los humanos volvían a casa. Los animales de casa sabían cuándo su humano no llegaba con el coche.
y abría el parking o aparcaba el coche. No, 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 no lo escuchaba, no lo veía. Sabía en el momento en que el humano en la oficina apagaba el ordenador y decía, me voy a casa. Esto un señor científico que hizo un estudio enorme. Hay un libro maravilloso de animales que saben que sus amos están de regreso a casa y otras fantásticas curiosidades sobre los animales. Está descatalogado en muchos lugares, pero nosotros, por ejemplo, aquí en España en las bibliotecas se pueden encontrar, en las bibliotecas públicas. Es un libro que habla de eso, de que tenemos una nube. A mí me gusta imaginarlo como esa nube, como el iCloud aquí arriba, donde allí Ujú. está nuestro pensamiento, sentimiento, nuestras emociones, nuestras creencias. Ahí está todo. Y podemos enchufarnos como si enchufáramos un USB y podemos estar leyéndonos, podemos estar compartiéndonos desde ese globo que tenemos ahí. Por eso nuestros animales saben cuando te vas y dices, no, ¿cómo sabe que me voy para solo para un ratito o solo para trabajar? O no, que me voy para muchos días, es porque él ya está leyendo tu campo mórfico y nosotros podemos leer el campo mórfico de otros seres también, en este caso los animales a través de la comunicación animal. Es una lectura del campo mórfico, es una lectura del alma en una profundidad también, ¿no? Entonces, realmente también podemos, solo que tenemos que abrir, como decía Mariana, tenemos que abrirnos a esa totalidad y a esa unidad. Para ello tenemos que romper esas creencias de soledad y de ser parte diferenciada del todo. Si no es muy difícil a hablar con alguien que crees que ni siquiera puede hablar o puede existir. No puedes comunicarte con aquello que no tiene para ti una importancia o ni siquiera existe, ¿no? Entonces, qué importante es, ya que la ciencia incluso está avanzando mucho, y muchas veces yo digo como de broma, la ciencia ya nos da la razón a los locos, que decíamos hace mucho tiempo que esto existía, ¿no? Pues la ciencia ya está también hablando de todo esto y cada vez se está trabajando más también desde esta manera de observar la vida. Y es importante porque todas las puertas se deben de abrir. Está bien que para uno sea la ciencia, que para otro sea la filosofía, la religión, la espiritualidad. Al final vamos en el mismo camino, al mismo final, vamos a ir abriendo puertas y da igual por qué puerta entres. Lo importante es que el mensaje es muy parecido, es el mismo en todas, ¿no? Entonces, es eso, es el campo mórfico, la lectura de esa nube que tenemos todos los seres que no hay solo un campo mórfico, hay un campo mórfico, como bien decía Mariana, individual, grupal, hay supraalma, hay linajes. O sea, imaginaros como muchas burbujas encima. Te puedes conectar a ti, a tu ser superior, como decía Mariana con tantos trabajos energéticos, a todo el campo genealógico de tu linaje femenino, masculino, a tus ancestros, a tus semillas estelares, bla, bla, bla. Entonces hay como muchos grupos, igual que los felinos tienen uno, pero luego tienen subgrupos. Los gatos, los leones, los tigres, los gatos naranjas, los gatos negros, los gatos blancos. Son como grupos de WhatsApp, me gusta a mí explicar, donde están todos ahí conectados como en el WhatsApp, en plan de cómo está hoy el mundo, hermanos, qué necesitan los humanos, ¿no? Entonces, cada grupo trabaja por y para algo desde su individualidad, pero también a nivel álmico con Gaia y el Con universo. Gaia, Porque con como bien Gaia y dice campo Mariana, y horario. es Mm. importantísimo recordarlo, en lo más pequeño está lo más grande. En el interior, el exterior, en el micro, el macro. Y somos polvo de estrellas. Estamos hechos de lo mismo que está hecho el Sol, los planetas, la Tierra. Somos fractales de todo cuerpo celeste que vive. Entonces, en nosotros se aloja lo mismo. Podemos comunicarnos con aquello que es similar a nosotros y de lo que pertenece a nuestra misma materia y biología, con lo cual podemos comunicarnos hasta con planetas. Realmente es así, es así. Sí, y eso la ciencia sí lo ha dicho, que la composición de nuestro cuerpo es la composición de Claro. las estrellas y todo lo demás. Ahí Sonia hace un comentario gigante, dice que nos hemos olvidado de escucharnos entre nosotros.
los Oh, seres humanos. qué gran apunte. Y hay que caminar este camino del arte de la escucha, ¿no? Porque no nos escuchamos ni entre nosotros. No ¿Cómo nos escuchamos, está ese camino, no? no nos escuchamos, ni escuchamos nuestra voz interior, No, la voz interior, claro. no escuchamos activamente en la presencia a nadie. Nos cuesta mucho estar en la presencia escuchando a alguien. am, y tenemos, mucha gente me pregunta, oye, ¿y se puede comunicar entre humanos? Igual que comunicas con un perro, ¿puedes comunicar con otro humano? Y yo siempre digo, al final somos animales, está claro que sí. De hecho, por ejemplo, con mis hijos, con gente muy cercana, tengo una comunicación muy profunda, muy telepática. Entonces, digo, sí, pero ¿crees que todo el mundo está preparado para abrir? Porque la comunicación no es solo voy a contarte esto. La comunicación se trata de abrirte así que todo aquello que tenga que ser expresado se exprese. Y yo siento que aún los seres humanos tenemos muchos miedos, inseguridades, para abrirnos totalmente a que alguien nos pueda leer o incluso tú leer a otros. Entonces pienso como que se puede dar en una conexión muy bonita, muy amorosa, en un vínculo sano y bonito y amoroso se da, pero así a un nivel general aún necesitamos mucho el trabajo interior en cada uno, ¿no? Y ese trabajo interior, en particular, tú cuando lo ves como en la comunicación animal, cómo has encarado ese trabajo, ¿no? Para mí es, diría casi como que está hilado con la comunicación animal, ¿no? O sea, si yo escucho a un animal, el animal me da un mensaje y me comenta algo que le está sucediendo, que se está sintiendo. Si, por ejemplo, esa temida pregunta que muchas personas que tienen animales en casa a veces tienen miedo de, ay, yo quiero, pues tengo dos gatitos y tengo que castrarlo porque yo no quiero que tengan bebés, ¿no? Fijaos. Y muchas personas me dicen, ¿y si me dice que no? ¿Qué miedo? ¿Cómo no? Entonces yo siempre digo, pero tienes que escuchar porque es su cuerpo y es su experiencia, es su vida, tenemos que escucharles. Pero también tenemos que comprender qué hay detrás de esa decisión. Hay muchos casos en los que hay muchos animales que quieren tener bebés, que vienen a tener bebés. Son animales que tienen en su disposición álmica ser padres, ser mamá, pues porque en la vida pasada tuvieron algún tipo de karma con esa energía. Les murieron sus bebés, les quitaron sus bebés y necesitan venir ahora y tener esa experiencia. Y te han elegido a ti porque por lo que sea energéticamente estás conectada a esa frecuencia también. Claro, ahí salen muchas cosas. Obviamente, yo que he estado mucho tiempo en el mundo del animalismo, soy muy consciente de que hay muchos animales a nivel domésticos, que hay muchos animales en protectoras, abandonados, que parece como que no es lo más normal y lo más usual que tengamos más bebés animales porque ya hay muchos por adoptar. Es verdad que dices, wow, a mí esto me crea un conflicto de mis pensamientos y de mis ideales. Entonces yo siempre digo lo mismo, es como primero escuchemos y luego ya veremos qué hay que hacer, pero vamos a escuchar primero lo que tiene que decir. Yo me he visto en estas con personas que tenían una creencia de no voy a operar, o sea, no voy a castrar, no voy a dejar que mi animal tenga bebés porque no quiero que fomentar más animales abandonados. Y su animal justo venía a abrirle la conciencia desde ahí. Entonces, venía a tener bebés para ayudarle a la humana sobre un tema que también tiene que ver con una maternidad de ella y de su mamá y de su abuela no resuelta. Y a través de tener una maternidad animal en casa, poder limpiar todo un linaje de bebés muertos y poder limpiar todo eso. Y al final siempre se resolvía de la mejor manera, había poquitos bebés, se daban a adopción de manera bonita, no había ningún contratiempo, todo era muy interesante y todo era muy armónico. Y os puedo asegurar que son un porcentaje muy pequeño los que vienen a tener bebés. Pero ese es un ejemplo muy fácil, pero que pasa mucho, que dicen,
¿Cómo es que lo que mi animal me vaya a decir tiene que ver con mi crecimiento personal? Porque estamos unidos. Estamos unidos. Tu animal que tienes en casa está trabajando contigo íntimamente, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel energético y a nivel biológico también. Entonces, si a tu animal le pasan cosas, también tienen que ver contigo. No es por tu culpa, no. Es Mm. un enlace de feedback. Te Bueno. ayudo, me ayudas, te espejo, me espejas y Ujú. ambos vamos en pos de un trabajo. Entonces ahí entra la educación del crecimiento personal. Porque si yo no quiero y digo, no, 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 pues no le voy a escuchar, hago lo que yo quiero, porque yo tengo mis ideas. Si el gato quiere salir a la calle, pero yo no quiero porque tengo miedo de que salga al jardín por si me lo quitan, por si viene alguien y lo coge o salta a la carretera, ¿no? Y yo no dejo que el animal salga a la calle. Obviamente, siempre hay que ver cada contexto, ¿no? Claramente. Al Ujú. final, mi animal me está diciendo, tienes un problema de apego, tienes un problema de control, no confías. Si yo no trabajo eso, pues es como el animal me va a estar reflejando todo el rato eso. Si yo no trabajo, si yo me hago terapéuticamente, de la manera que yo quiera, un trabajo sobre ese apego, ese control, ese miedo, esa preocupación de algo que no ha sucedido aún y que me limita como humana, incluso puede ser que el gato al final diga, ah, pues ya se me ha pasado, no quiero salir, pero que ya lo has trabajado. Claro, Muchas ya veces no es no es necesario. que ni siquiera quieran, es como que te enfrentan a cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está ligado el crecimiento personal a nuestros compañeros animales? Porque todo lo que nos comunican nos van a hacer cambiar la visión. Y no porque no tengamos razón o estemos confundidos o equivocados, sino porque nos dan otra perspectiva. Nos van a enseñar el mundo desde esta parte. Y Mm, eso es apertura de conciencia. mm, Siempre. Si yo puedo mm. ver desde España, pero ahora también puedo ver desde Argentina, voy a ver más trozo del planeta. Voy a saber más cosas bonitas de esta tierra. Podré entender muchas más personas y seres del mundo. Si solo me quedo con una parte de España, es como me voy a estar perdiendo mucho. Si abrimos a la comunicación, abrimos a la perspectiva, abrimos también a la conciencia. Por eso, comunicar de por sí ya es trabajar sobre el uno todo aquello que tiene que ver con la limitación que nos imponemos. Wow. Y también puede haber elementos como emocionales o cosas nuestras, creencias y qué sé yo, que si no las trabajamos bien o no somos muy conscientes, eso queda, se mezcla un poco con el mensaje, cómo Sí, hacemos, ¿no? Para claro, no mezclar nuestras propias cosas y saber qué es lo que de verdad están diciendo. claro. Es otra pregunta que dicen mucho, ¿no? Pero ¿cómo sabes que es realmente el animal y no eres tú? ¿No? Ujú. ¿Cómo podemos saber cuando empezamos a comunicar, sobre todo, que realmente el mensaje está limpio, ¿no? Que realmente es un mensaje del animal y no es algo que tú estás poniendo ahí, porque imagínate que te pones a hablar con un animal que está, bueno, ya sabéis, los que nosotros, Mayra y yo nos conocimos a través de los animales en cautividad. Entonces, Ujú. claro, pues trabajar con animales en cautividad es complicado emocionalmente, sobre todo. Entonces, pues tú piensas en un delfín en un acuario de una ciudad, es como, no puede estar bien, no puede ser feliz, ¿verdad? Es como, ¿qué? Cuando comunique me va a decir qué mal estoy, sácame de aquí, por favor. ¿No? Yo pensaba eso al principio, pensaba, bueno, a ver cómo hago para quitarlos de aquí, porque no quería hablar con ellos porque pensé, ¿cómo voy a hacer? No puedo coger una grúa y llevármelos, no tengo ni los medios, ni tengo el poder de hacerlo, entonces era como, no quiero hablar. Y cuando fui la primera vez que fui a hablar con delfines en cautividad, que me llamaron para hablar con ellos, me quedé muy loca porque vino como la matriarca del clan de delfines, eran delfines mulares, y ella no hacía más que decirme, hola, hola, estoy súper contenta, estoy muy bien. Y yo lloraba, y yo le decía, ¿cómo vas a estar bien? No puedes estar bien, estás en una piscina. Y el mar estaba muy cerca, porque es un acuario que está muy cerca del mar. Y yo lloraba y le decía, no puede ser, estás mal, pero no me lo quieres decir para no hacerme daño, ¿no? Yo estaba con todo mi drama humano,
Además, como en ese momento yo estaba como trabajando mucho en protección animal y entonces estaba muy enfadada con los humanos. Y entonces ella me dijo como, sal de ahí. Si quieres hablar con nosotros tienes que salir de donde estás encerrada. Eres tú la que estás encerrada ahora mismo, ¿no? Y en una piscina, porque no paras de llorar, te estás ahogando en tus lágrimas. Y entonces empezaron todos a tirarme agua. Empezaron a coger agua y a tirarla por encima de lo que era eh, el Ujú. cristal. El borde. Ujú, Y entonces ujú. yo empecé a mojarme y empecé a reírme, en plan como de broma, y me estaban haciendo como una broma. Pero el delfinario estaba cerrado, era fuera de temporada. Entonces Mm, ellos vinieron a tirarme agua para que yo me pusiera a reír. Entonces yo estaba tan nerviosa que les dije, hacerme alguna señal de que realmente estoy escuchándoos porque yo no estoy tan emocionada. Entonces ellos empezaron a hacer burbujas con su espiráculo y empezaron a hacer muchas burbujas porque saben que es como algo que amo desde niña, las burbujas. Y empezaron a jugar con las burbujas. Entonces ahí yo ya me relajé, entendí, ya empecé a comunicar con ellos y ya tuve todo un mensaje muy bonito y un trabajo muy bonito que hice con estos delfines de cautividad. Pero ella, la hembra, que era la líder de toda esa manada, era una hembra que estaba muy bien, ella era feliz y yo no podía entender que fuera feliz en una piscina, ¿no? Y eso fue la primera vez que yo entendí que la que estaba en cautividad era yo. mm. Guau. Bueno, Entonces, obviamente, como comunicadores animales, si somos comunicadores, si estamos dentro de todo esto, debemos ser capaces de trabajarnos mucho, porque ante todo, lo más importante es llevar un mensaje limpio, claro, totalmente auténtico de lo que el animal nos está, digamos, comunicando. También porque tenemos que ser un filtro limpio, dejar todas nuestras emociones, nuestras creencias, lo que pensamos, sabemos, creemos, fuera de todo eso. Debemos simplemente ser transparentes pues como cuando pasas un colador, una tela blanca limpia y dejar que ese mensaje llegue de la manera más auténtica, más limpia posible a aquella persona o a las personas que tenga que llegar ese mensaje. Y eso solo se puede conseguir trabajándose mucho sobre uno mismo y quitándote creencias. Para mí fue ese el camino. No es un camino de un día ni de un mes, es un camino de mucho tiempo, pero donde el trabajo personal es importante, porque ya os puedo asegurar que para mí era como ver cualquier animal con una cadena o atado o en una jaula, ya era como, no va a estar bien, va a estar muy mal, yo ya pensaba. No estaba comunicando, yo ya estaba analizándolo todo. Y ya iba con una creencia adquirida y así no puedes comunicar. Entonces, si a alguien le gusta la comunicación animal, si siente entrar en este camino tan bonito, que sepa que es importantísimo y vital que también su trabajo personal esté también diariamente unido a la comunicación. Y ellos lo hacen fácil, lo hacen muy fácil. Nos ayudan, nos guían, nos enseñan, son generosos, son pacientes, repiten las cosas. Para mí son maestros increíbles, pero es importante eso, porque si no sí que podemos, yo lo veo a veces, que son personas muy lindas, personas con mucho amor a los animales, pero que no han desalojado el dolor, el ujú. sufrimiento mental humano y siguen y hablan cosas de los animales que realmente hay mucha parte de ellos, de dolor de ellos en esas comunicaciones y no reales del animal. Entonces, ya a nivel de tener de ser buenos profesionales, ¿no? También tenemos que tener también un respeto, honrar muy bien la palabra. Cuando hablas en voz de alguien, tienes que ser muy, muy impecable. Para mí es vital. Wow. Que es una expansión de conciencia en todos los sentidos. Esto, por eso vos habías sugerido ponerle a este podcast maestría animal, ¿no? Porque realmente es una maestría, nos llevan a una maestría en todos los sentidos. Desde ya empezar a abrirnos a escuchar a otro, que deberíamos empezar, no, no sé si deberíamos empezar, pero nuestra propia especie también la tendríamos que escuchar, y de ahí a los otros con estas nuevas perspectivas que tú decías, porque ya es distinto, entre humanos es una cosa, pero también tú me contabas
un tiempo, hay que ver la perspectiva de una araña, es distinta de las nuestras. O sea, también ser capaces de ponernos Claro, en otros lugares que nos desafían un montón de otras cosas a las que no estamos habituados. total, total. Sobre todo porque enriquece tanto. Esto es como cuando viajas a otro país, a otra cultura, te empapas de otras personas, vas a comer con personas de otra tierra que te enseñan otra gastronomía, que te enseñan otra manera de celebrar, otra manera de caminar, otra manera de trabajar una tierra, da igual, ¿no? Y te enriquece porque hay un feedback, hay un compartir, hay una unión. Y es tan lindo. Pues imagínate con todos los animales que tenemos, todas las diferentes visiones y perspectivas que tenemos desde los insectos, los mamíferos, los reptiles, las aves, o sea, y que dentro de cada ese grupo, cada ser, cada especie vive de una manera diferente, pero es que dentro de cada especie, cada ser también está viviendo una experiencia también individual, también nos pueden enseñar. Por eso decía lo de que tenemos un campo mórfico como individuo, pero también como especie, ¿no? Están, por ejemplo, pues eso, los gatos y los felinos, ¿no? Pero también hay otras especies que trabajan mucho más una visión más de colmena, como las hormigas, las abejas, que están en una especie de... no tienen una individualidad tan marcada como la tenemos nosotros o como la tiene, por ejemplo, un perro. De hecho, contra más se une al humano, contra un animal más tiempo pasa cerca Mm. del humano, más individualidad acoge en su experiencia. Un animal salvaje está mucho más integrado en todo que no un Wow. animal doméstico. Entonces, digamos que pierden, y digo pierden entre comillas porque realmente no pierden nada, porque en otro nivel de supraalma están conectados igual. Nuestros perros son lobos, nuestros gatos son pequeños felinos, pero son jaguares y son leones y son pumas, ¿no? Pero digamos que hacen una especie como de, como si encogieran como Alicia en el País de las Maravillas, como si encogieran para poder también experimentar la individualidad. Porque la individualidad no tiene nada negativo. De hecho, es algo que los Mm. humanos estamos experimentando, que a mí me gusta mucho usar la palabra singularidad, una palabra muy de la física cuántica y que habla de la autenticidad de un ser, de esa esencia infinitamente de polvo de estrellas, pero ordenada de una manera única en ti, en ti, en ti y en mí. Somos lo mismo, pero de diferente manera ordenada. Entonces es como, ¡ah! ¡Qué Qué lindo! Pues tú y yo somos lo mismo, pero podemos aprender uno de otro. Desde ahí se genera esa unidad y ese enriquecimiento que es Gaia, biodiversidad. Muchas especies diferentes, muchos planos diferentes, muchas dimensiones diferentes, co-creando, cooperando, cohabitando para un enriquecimiento de todo. Es, Ajá. es como toda una super biblioteca de que, lo que quieras estudiar, ¿no? Y cada uno te va a enseñar algo, cada uno te va a traer un conocimiento y tú también a ellos. El humano hemos olvidado eso. También estamos elaborando también parte de un libro para Gaia, nosotros también. Entonces, la singularidad es importante, pero Mm. desde el corazón y la esencia, no desde el ego, yo soy más importante porque pienso, porque hablo, porque no, que es un poco lo que nos pasó, ¿no? Con todo este tema Mm. de la ciencia y con todo el tema de esa parte del ego humano, ¿no? De creernos separados. Entonces es muy importante vernos en muchos espejos para vernos aún más completos. Qué potente. ¿Cuánto hay en este camino entonces? Es un camino gigante. Tenía una consulta de que si tú te has encontrado con que los animales se sorprenden que haya un humano que los escuche. Sí, ¿Cómo reaccionan? Porque ellos, para ellos la constante debe ser, ellos están conectados con todo y nos ven a nosotros como que estamos sordos, en como sordos sordos. en la nuestra. De golpe uno se da vuelta, los mira y les habla. ¿Cómo lo Me ha ven ellos? pasado, hay dos ocasiones muy marcadas. Una fue trabajar, una fue que fui a ver a los animales del zoológico de Barcelona
Y recuerdo entrar por la puerta, yo ya iba con todo mi mambo emocional de madre mía, y ya poniéndome todo ahí como respirando y poniéndome muy tranquila, calmando mucho toda esa parte dramática, emocional, que bueno, también hay que gestionarla. Y entonces yo entré, entonces, primero de todo había como unos dromedarios, entonces yo, esos eran los primeros que me encontré. Entonces, tal y como entré, les solté un hola, hola, ¿cómo estáis? ¿No? Y claro, como que fue la primera, como los primeros que me encontré fue un hola así como muy intenso. Entonces, recuerdo que se giraron, me miraron y dije, y me dijeron, ¡Ah! ¿Hablas con nosotros? Está hablando con nosotros, ¿no? Es como, hablas con nosotros. Entonces, uno le dice Ah, al otro, había escuchado que algún humano podía hablar con nosotros, pero nunca habíamos visto ninguno. Y yo fue como que me lo tomé como tanto de cómic, de viñeta de risa. sí. Fue como todo un chiste, como un meme de estos que se te lleva tanto ahora, ¿no? Y fue como, "Oh, sí, hola, sí, hablo con vosotros, sí, ¿cómo estáis?" y tal, y ya empecé a hablar, ¿no? Pero fue como, sabíamos que algún humano hablaba, pero nunca nos habíamos encontrado con uno, ¿no? Entonces ahí estuvimos hablando. Y la otra vez que Bien. me pasó fue en Inglaterra, en el Círculo de Piedra de Stonehenge. Fui a hacer un Oh, trabajo energético y tal y como entré, había muchos cuervos, está lleno de cuervos. Y resulta que estaban allí riéndose, porque toda la gente entra en una dirección que es una dirección errónea energéticamente. Pero digamos que allí te hacen entrar como en un orden, ¿no? Y yo entré al revés. Y bueno, parece aquello que dices, el universo siempre me sonríe, nunca me pillan, o como mínimo no me ven. Y entonces yo entré al revés de todo el mundo. Pero los cuervos estaban como mirando encima de una de estas piedras tan gigantes de Stonehenge. Y estaban mirando y se estaban riendo entre ellos diciendo, míralo, no se enteran de nada, van al revés. Y yo desde atrás les dije, hola cuervos, buenos días. Y uno se giró, pero se giró físicamente y todo. Se giró físicamente y todo y me miró y me dijo, ¡Oh! Una que habla. Fue como, y yo les dije, perdonarnos nuestra ignorancia, ¿no? tal Pero cual. no, pues hacemos caso de lo que nos dicen, ¿no? Y tal, y entonces los cuervos allá vinieron y ya, además tengo alguna fotografía, hubo uno que se puso enfrente de mí, pero enfrente a 2 palmos de mí, y era además una conciencia anciana, que se llama así cuando son almas del primer mundo, de las más antiguas que existen. Son guardianes de lugares sagrados. Y entonces él me contó, me dijo que estaba muy contento de que hubiera alguien que hablara con ellos y me contó cosas de ese lugar, ¿no? De qué se estaba trabajando allí, cómo se movía la energía y tal. Y fue muy bonito, fueron 2 ocasiones en que los animales se sorprendieron del hola telepático. Por lo general les encanta, están esperando, desean Están, comunicarse con nosotros. Y lo van a poner fácil, ya os lo digo, porque ellos, de hecho, mucha gente me dice, ¿y mi perro a mí me habla en casa? Digo, constantemente. ¿Y tu gato? ¿Y tu caballo? ¿Y tu hámster? ¿Y tu conejo? Te está hablando constantemente. Y los pájaros de fuera de tu casa también están hablándote. Lo que pasa es que, como no los escuchamos, pues no le contestamos, pero ellos siempre están hablando. Siempre nos están hablando. Entonces, ah, está bien, cuando la gente me dice, "¿Y si yo les hablo, ellos me escuchan?" Como telepáticamente quiere decir, y digo, claro, te va a escuchar, aunque tú no te enteres del feedback. Si tú quieres mandarle algo a tu animal, mándale un pensamiento. Yo siempre digo, imagínate como una bola, tú le tiras una pelota, como si jugaras con él, pues imagínate que lo que quieres decirle es una pelota y se la tiras a él, ¿no? Y se la lanza simplemente, ¿no? Algo así para poder, digamos, empezar a entrenar todo esto, ¿no? Porque es algo muy bonito y desde mi visión es una de las formas de evolucionar como animales humanos hacia un mundo mucho mejor para todos. es que si volvemos a las leyes de la naturaleza, entramos en una armonía que, bueno, hoy claramente no estamos y estamos muy lejos de ello. Entonces es necesario ya, incluso urgente, volver a esto, ¿no? Total, total. Ahí Sonia ha vuelto a mandar otra pregunta así fuerte. Dice, me interesa saber con respecto al ego que habíamos hablado, ¿cómo toman los animales el hecho de que la gente coma carne? Dice,
hoy por hoy, que ya sabemos cómo y que podemos conseguir alternativas a comer carne. Pero principalmente cómo lo toman ellos, que es un temazo. Sí, es un temazo. De hecho, esto es un tema para un programa entero, para un episodio entero. Es más, lo podríamos dejar Sí, para sí, un, es un pero tema si entero quieres. Ujú. porque obviamente es algo como que naturalmente las personas que tenemos conciencia es algo que que tenemos muy claro, ¿no? Como, pues no puedo comerme algo que sé que está ahí vivo, que habla y que se comunica, que tiene alma, que tiene sentimientos y tal. Pero yo también siempre digo algo y es como las plantas también. Entonces, es un tema muy complejo, pero para simplificarlo mucho, desde los animales, hay un entendimiento tal sobre. No es la respuesta no sería mm, en el tema de, ah, no, me parece bien que me maten y que meten. No es un tema de que les parezca bien, ¿eh? Pero sí que entienden el concepto de cómo está, digamos, de lo que se les hace a ellos. O sea, en plan de, saben que van a ser alimento para. Pero bueno, también lo son, por ejemplo, los insectos, es un pueblo muy grande, muy antiguo, los insectos son muy antiguos, más antiguos que los mamíferos, de hecho, muy Mm. antiguos. Los insectos, una gran parte de su experiencia es el alimento de otros. Eso no quiere decir que no tengan vida, ni que no tengan experiencia álmica, ni que no tengan conciencia. Quiere decir que parte de su experiencia es dar parte de su vida para comer otros. Pero es que nosotros también lo que hacemos es... ay, si podemos apagar la cámara. Sí, ahí la estoy. Ahí. Ujú. Sí, gracias. Nosotros también seremos alimentos para la tierra, seremos alimento para los gusanitos, seremos alimentos para el humus, para la tierra. Entonces, para los animales, el tema de ser alimento es como una especie de ciclo. Otra cosa es el tema de cómo se tienen, cómo se crían, qué en condiciones están, cómo viven, la experiencia, cómo se alimenta, o sea, toda la industria que rodea, obviamente es algo muy doloroso para muchos animales. Pero Total. especialmente, yo es algo que yo he estado, yo creo que gran parte de mi vida no he comido carne. eh, y siempre decía, ¿no? Si yo pudiera no tuviera nada más y que yo qué sé, fuera al campo y tuviera un arco y matara a un animal, le diera las gracias, ¿no? Hay una manera respetuosa, ¿no? De consumir animales, como hacían antiguamente, ¿no? Si deseas hacerlo así. Pero obviamente hoy ya no se hace eso, se va al supermercado, se va tal, tal, tal. Entonces yo decía, si yo fuera capaz de hacerlo con mis manos y consagrarlo, lo haría de manera natural. Como no es la manera y aparte tampoco me siento capaz, pues elijo no comer carne, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impactó y es algo que la gente le cuesta entender o incluso no tiene como tanta resonancia, es el tema de los lácteos, de la leche, el tema de las vacas. Y esto te digo, si hacemos un programa hablaremos largo y tendido. Para mí es mucho más doloroso. Yo lo pasé mucho peor cuando comuniqué con las vacas Mm. y vi lo que les hacían con sus cachorros para extraerles la leche. Fue mucho más horrible. Yo hace que no tomo lácteos, no sé si 30 años o más. Mi hija tomó pecho, mi leche materna, y cuando dejó de tomar leche, directamente dejó los lácteos. Con 3 años, 3 años, nunca más ha tomado lácteos. En casa no tenemos lácteos y hay muchas comidas bueno, no están. Entonces fue como decisión propia, con 2 años o tres, obviamente, ella puede estar en otros lugares y tomar, pero nunca quiso. Ella siempre sintió que les estaba robando la leche a los bebés vaca. Y decía, no, mi mamá ya me dio la leche que me tenía que dar. Mi hija es alta, es hermosa, está sana, no tiene ninguna deficiencia. Eligió de manera voluntaria no comer animales ni tomar nada a nivel lácteo, ¿no? Por ejemplo. Y os puedo asegurar que no fue porque yo le estuve como diciendo, porque tuve mucho cuidado de respetar su experiencia. Porque con mi hijo mayor ya había sido yo muy
como así muy aguerrida, muy guerrera, y le había dicho, no puedes comer carne, tú no puedes. Y lo que pasó fue que luego, en la Claro. adolescencia, fue como Ara se enfadó porque yo quería comerme una hamburguesa y tú nunca me has dejado. Y entonces tuve que respetar también su decisión, ¿no? Entonces, con mi hija lo hice diferente y dije, te voy a dar las opciones tú. Y ella directamente eligió no tomar nada de todo esto, ¿no? Entonces, am, eh, yo digo siempre que cada decisión es personal de cada persona en cómo se quiere nutrir, pero que seamos muy respetuosos, que honremos mucho si comemos algo, y ya no digo solo animales, también plantas, que les demos las gracias, que hagamos por ellos también. Que si cojo un tomate, también le ponga un poquito de abono a esa planta. Que si le cojo una manzana, también lo regue después, para igual que cojo, le doy. Y que todo tiene vida, todo tiene vida. Entonces vamos a alimentarnos de una manera mucho más consciente. Y obviamente siempre en coherencia con lo que sintamos. Pero realmente la industria animal debe de cambiar la manera porque no solo estamos haciendo mucho daño a muchos animales, sino que estamos alimentándonos de una manera tóxica. O Ujú. sea, nadie está haciéndolo bien por ningún lado con la industria, digamos, esta superindustria que ya sabemos la que es, ¿no? Entonces, el tema de consumir animales, desde luego yo no juzgo, yo decido por mí y que cada uno decida por sí mismo. Sí que lo hago de manera súper consciente, súper sana, compro en proximidad, siempre creo que es mucho más fácil comprar en cercanía, comprar lo que la tierra me da, lo que puedo cultivar, comprar con conciencia, comprar en lugares que tratan bien todo, la ecología, la tierra, lugares con permacultura, etcétera, etcétera. Ya no digo no solo al animal, sino a todo, es importante. Pero sí que siento que hay muchas maneras de alimentarnos de una manera saludable sin que la pague otro ser, ¿no? Digamos, sin que tenga que pagar el precio a otro ser. Pero para los animales, ser alimento de otros no es algo tan malo. De hecho, para ellos es algo natural en su ciclo de vida, ¿vale? Ujú. Dejando esto ahí, todo lo demás, obviamente, es horrible, ¿no? A nivel humano, como estamos tratando el nivel de consumo animal. Por nuestra propia desconexión, porque si vemos cómo lo hacían los pueblos originarios, Claro, sumían. Joseph Campbell, que escribe maravilloso y es sí, un estudioso y de los mitos, y por eso se fue a estudiar también mucho los pueblos originarios, relata cómo los pueblos originarios, ellos vivían de cazar bisones, por ejemplo, hay bisontes allá en Estados Unidos, en América del Norte. Entonces, antes de salir a cazar, hacían toda una ceremonia de agradecimiento total. al animal y luego, o sea, todo un respeto, o sea, desde el respeto, el Siempre. entendimiento de que todo es uno y el tomar y recibir balanceado. Entonces, salían a cazar. En el grupo dice que se notaba que había uno de estos animales que ya había desde sí mismo consentido que él iba a ser el que se iba a ofrecer. Entonces, al armarse la cacería, ese animal es como que se dejaba cazar, pero había todo un contexto de respeto y de estar en este círculo que tú decías, porque en este ciclo de la vida, ¿no? Ese animal hoy deja de ser esta forma, pero él siempre sabe que es energía y vuelve. Entonces, pero hay en Total. ese trato del respeto, el reconocimiento y el agradecimiento de ese Es, ser, es vital. ahí está la armonía. El tema es que nosotros estamos tan ciegos y desconectados que no ni nos damos cuenta, ni queremos ver, ni queremos, ni participamos de estos que son elementos sagrados de la vida y la muerte. Así Total. que bueno, sí, hay para hablar Sí, hay también para de hablar y cómo lo hablaremos totalmente de toda la danza de la presa y el depredador, que es muy también. importante porque no tiene nada que ver como lo humano lo vemos, a cómo viven Mm, los animales, la relación entre el cazador, o sea, el depredador y el que es la presa, el que es el que digamos muere, ¿no? Y nosotros ahí estamos observándolo y realmente hay una visión muy, 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 muy profunda, como bien comenta Mariana
donde hay todo un permiso, donde se pide permiso, donde se le da el permiso, donde hay canciones, donde hay honra, donde hay un espíritu que acompaña siempre luego al depredador, donde hay una honra tan grande a la presa, más aún que a sí mismo. O sea, realmente es Mm. importantísimo poder ver todo esto de esa manera. De esa manera sería tan sano podernos alimentar de todo, pero desde ese punto es algo bueno, que ojalá consigamos, ¿no? En el futuro, es esa honorabilidad con lo que me alimento. Y además, muy importante porque esto no es nuevo, ¿eh? Esto, como bien dice Mariana, ya es del Neolítico. Las pinturas rupestres son ya ceremonias de llamada a los animales que venían a ser parte del sustento de la tribu. Ya se sabe que eran maneras litúrgicas de llamar al espíritu del animal para que se entregara para la alimentación de toda esa tribu. Entonces es algo totalmente ancestral en nosotros. Entonces, más allá de que queramos comer o no carne, me refiero, quiero decir que hay una manera sagrada de hacerlo. Entonces, evidentemente la evolución nos hace movernos hacia un lugar, por eso la perspectiva de abrirnos a tantas otras cosas es muy importante, ¿no? Para poder tener una visión muy diferente y poder, digamos, hacerlo, ir mejorando, ir haciendo las cosas desde el bien mayor para todos. Para todos. Para todos. Uh, Oh, si comprendiéramos eso. Sí. Ay, así ya estamos casi en la hora porque arrancamos un poquito después. Sí, No sé si podemos tirar quieres, hasta ahí 10 si quieres, como que tiramos un arrancamos un poco poquito. más tarde, Bien, unos 10 bien, bien. minutitos. Entonces, todo esto nosotros en algún momento también hemos hablado así, qué importante sería entonces poder tener la voz de los animales en cada uno de los lugares donde los seres humanos están tomando decisiones sobre qué pasa o donde el ser humano cree que es el que tiene que tomar la decisión de qué hacer con ellos. Tanto en la industria, como tú decías, eh, tan tremenda hoy del tema animal, pero también, por ejemplo, en todo lo que es conservación animal. Si nosotros nos diéramos, si tuviéramos las voces de ellos, a mí lo que siempre me sorprende de escucharte, y porque por eso creo tanto y estoy tan convencida de esto, es que las perspectivas de ellos siempre son tanto mayores, tanto más amorosas, tanto más conectadas de lo que uno podría llegar a imaginarse de cuál podrían ser los comentarios de ellos, que si entonces vemos todo lo que hace el ser humano, incluyendo esta visión, cuántas cosas cambiaría todo, porque hasta los esfuerzos bien intencionados, como tú decías antes, que decías, sí, vamos a los centros donde están cautivos, que en muchos casos están de una manera desastrosa, o sea, realmente es tremendo lo que están pasando, pero vamos bien intencionados, pero cuánto de distinto sería todo si escucháramos a ellos, tanto en las experiencias difíciles que ellos tienen, como en todo lo demás que tienen para enseñarnos, en conservación, en la preservación de los ecosistemas. A mí algo que siempre me ha sorprendido, que no sé, que dicen es muy distinta la experiencia, por ejemplo, de un bosque natural, o sea, para el ser, para el alma, para todo, de que ha crecido como ha crecido, que el mejor de los intentos humanos de replicar cosas, ¿no? Y de hacerlas, o sea, lo natural de por sí tiene una fuerza, una inteligencia, una vida, que aunque nosotros nos esforcemos por copiarla o por embellecerla, mejorarla, no llegamos a esos poderes que tiene la naturaleza en sí. ¿Cómo sería el mundo si dejáramos entrar las voces de los animales en todos estos aspectos? Pues fíjate que sería como tan rico, sería tan rico, tan abundante, podríamos entender tanto, podríamos contestar tantas preguntas que el humano se hace desde hace tanto Mm, tiempo, podríamos mm, aprender tanto en cuanto, como bien dices, conservación, también en cómo, en las alianzas. mm. Es tan importante, muchas veces cuando, pues no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Pero yo siempre fui de las de ver documentales de animales desde niña, pues siempre tenía los documentales de National Geographic, ¿verdad? Siempre ahí como viendo animales, ¿no?
Y siempre te ponen, la película siempre es como muy competencia, Mm. competitivo. Hay que no sobrevivir porque aquí está ese territorio y los leones y las hienas y los elefantes y no sé qué y la jerarquía y no sé cuánto y el lobo alfa, ¿no? Entonces tú te educas y te crías con todo esto y crees que la naturaleza es así, ¿no? Crees que todo es como una lucha, ¿no? Tal, claro, porque es lo que te cuenta la gente que hace documentales, y que lees libros y la enciclopedia te lo dice. Yo de pequeña leía todo lo de animales, ¿no? Y veía todo. Y yo siempre decía, yo no lo veo así. Porque en mi casa teníamos perros, gatos, gallinas, conejos y todos convivían. Mm. Y yo decía, puede ser. Entonces me decían, bueno, porque el hambre, el instinto del hambre es el que agudiza y cuando sale el instinto del hambre matan y no sé qué, ¿no? Entonces yo ya más adulta, cuando ya empecé a estudiar etología, etcétera, etcétera, ya con la conducta animal, y empecé a trabajar con cetáceos y tal, yo decía, es que me sigue sin cuadrar, porque yo veo delfines conviviendo con otros cetáceos, veo incluso interacción entre especies, ayuda altruista entre especies, incluso entre especies diferentes, quiero decir, ¿no? Y incluso entre clanes diferentes, ¿no? Delfines adoptados por cachalotes, ballenas adoptadas o ayudadas a salir de lugares que se han perdido por otra especie de ballena diferente, que ni siquiera según la ciencia se pueden comunicar entre ellos, porque no tienen el mismo, digamos, no se comunican igual. Y yo decía, aquí algo no nos estamos enterando, ¿no? Hasta que, claro, sale la comunicación animal en mi vida y es como la explicación a todo, ¿no? Y entonces es como, wow, wow. Si yo me quito esas gafas, que me han contado que es competitividad, alfa, jerarquía, y me pongo otras, cojo otras gafas y me las pongo, donde hay cooperación, co-creación, donde hay alianzas, donde estamos unidos, el cuento cambia mucho, cambia mucho. De hecho, esto científicamente se está haciendo ya. Tenemos el mayor representativo del que más he hablado siempre yo, que es el lobo. Del lobo nos cuentan del macho alfa, de tal, de jerarquía. Totalmente mentira. Y lo puedo decir ya no solo como comunicadora, sino a nivel también científico, antropológico. David Meck, el biólogo naturista que habló sobre el término alfa, él mismo se retractó tiempo después, quiso prohibir su libro, que no quisieron porque prohibirlo de facultades, y se retractó y dijo que no había alfas. No existe el término alfa en los lobos ni en la naturaleza. Está la mamá lobo, el papá lobo, los cachorros que son subadultos, que aún no han llegado a madurar sexualmente, que serían los hermanos mayores, y los bebés, la última camada. Según el hábitat que tengan, Yellowstone, pues pueden ser manadas gigantes, donde haya muchas familias reproductoras. Pero claro, en una especie como en España el lobo ibérico, que es más pequeña porque la presa es más pequeña, ¿qué pasa? Y el hábitat es mamá, papá y los hijos, hijos mayores, hijos pequeños. No hay jerarquía, no se dan, no se pelean. ¿Son territoriales? Sí. Si Sí. hay un lobo adulto y viene otro lobo que no conoce y quiere coger y quiere dañar o quiere su territorio o quiere sus presas, van a luchar, sí. Van a hacerse grandes y se van a gruñir. Van a evitar, casi todos los animales evitan la agresión. Hacen tantas señales de mira qué fuerte soy, te gruño, te muerdo, pero no te hago daño. En la naturaleza estar herido es un inconveniente. No lo hacen de manera... Nos parece que todos los animales se hieren y se atacan. No. Lo que pasa es que solo graban eso porque es un show. Recuerdo con un amigo hablando muchos Excelente. años que me decía, los documentales de tiburones es como, dice, es como ir a ver, es como si los alienígenas vinieran y se fueran a ver cómo se nutre el ser humano y se fueran a un McDonald's. Oh, sí, Y sí. dijeran, los seres humanos se alimentan de plástico envasado en papel y toman plástico frito en petróleo y entonces dijeran que su sabiduría, su conocimiento es que el ser humano comemos plástico, comemos prácticamente basura, ¿no?
Es como, no, solo has visto una parte y en un momento, y en una parte un poco ahí trastocada, ¿no? El tiburón blanco o cualquier tiburón come y tal, pero no es lo que lo vemos en un documental. Lo que pasa es que un documental es una película que tiene que tener un show, porque si no la gente no lo ve, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que la experiencia de vida de un animal, que la correlación en un bosque, en una selva, en una sabana, en una montaña, no tiene que ver nada con la competencia, sino que se coalían, hay alianzas, lobos y osos, peces y mamíferos. Veremos que por eso es tan difícil replicar eso, porque estamos replicando una forma, pero no una esencia. Ujú. Es lo que hace la farmacia. Replico una forma, Ah, pero no un espíritu. Replico el ácido tal que da el sauce para crear la aspirina, pero no el espíritu del sauce que es el que cura realmente esa dolencia. Entonces, ese es el problema que tenemos realmente cuando queremos replicar, como decía Mariana, ¿no? Esos bosques, hacer todo eso, es que estamos replicando una parte superficial, estamos solamente pintando una capa. Las demás capas ni siquiera las observamos, ni siquiera sabemos que existen. ¿Cómo vamos a ponerlas? ¿Cómo vamos ni siquiera a pensar en ellas? Entonces, escuchar todo lo que nos rodea, plantas, piedras, árboles, animales, elementos, nos enriquece como seres dentro de un hábitat. Pero para eso tenemos que abrir la perspectiva para poder tener todas esas informaciones y es súper importante darnos cuenta de esto, de que realmente podemos replicar de una manera superficial, pero nunca el espíritu. No somos dioses. No podemos replicar el espíritu de un ser, es algo que no está en nuestra mano, no hemos venido para eso. Mm. De ahí la singularidad tan bonita. No podemos singular. Además, bueno, ya como que ya cuando se intentó en Atlántida ya salió bastante mal. Tendríamos que haber aprendido algo de todo eso. A no querer meternos más con todo eso, ¿no? Pero tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, aún con todo lo que hay, aún ni siquiera conocemos los seres que habitan en los profundos mares, en la tierra, aún seguimos reconociendo nuevas especies cada día. Se pierden muchas, pero también nacen muchas o vemos muchas. Entonces, qué bonito, ¿no? También tener mucha esperanza porque hay mucho aún. Es como estamos escribiendo. El humano es muy joven sobre la Tierra. Aún Ujú. recién estamos escribiendo el prólogo de nuestro libro, entonces Ujú. vamos a escuchar. Tenemos que escuchar. Antes de que hablemos, deberíamos escuchar a los mayores, como hacemos los niños, ¿no? Cuando uno es un niño, tiene que hablar y expresar, pero debe escuchar a los mayores, porque puede aprender mucho, ¿verdad? Los abuelos, las abuelas, que saben mucho. Nosotros somos los hermanos menores aún, porque somos muy jóvenes. Deberíamos de aprender para poder luego también acompañar a otros. Ay, es gigante, gigante todo lo que está y todo lo que se abre con todo esto. De lo que mencionaste de los tiburones, solamente les quiero contar a los que no conozcan el blog de Asia. Asia tiene tanto material de tantas comunicaciones con tantos seres y con tantas y con conciencias de especies. En particular de los tiburones, ellos cuentan cómo lo ven, cómo nos ven, cómo sienten el miedo que nosotros tenemos al acercarnos a ellos por toda esta que se ha generado este tema de creer cómo son ellos. Hace poco también vi un artículo, creo que era en una revista científica conocida, de cómo la música que ponen cuando aparecen los tiburones en las películas también nos condiciona a pensar que son de una determinada manera. Y es una conciencia tan amorosa la del tiburón y está, eh, solo quieren ser pacíficos, quieren estar en el agua, en su agua, tranquilos. Y es tan pesada la carga que le hemos puesto los humanos por todo esto que se ha armado, como dice Asia también, para vender, ¿no? Porque es más, eh, es tremendo eso. A mí también lo que me llamó mucho de esto, de leer más de los tiburones, es
una cosa que me sorprendió mucho es que ellos cuando ven también a los seres humanos nos observan y cuando nos metemos al agua, por ejemplo, ellos notan el espíritu competitivo y volvemos a la competición, ¿no? Por ejemplo, en surfers que a lo mejor no están disfrutando por disfrutar, sino que quieren ser los mejores o quieren ganar no sé qué. Entonces, ese espíritu competitivo es tan fuera de la armonía del agua. Entonces, hasta en eso que puede ser una actividad deportiva, la forma en la que la llevamos adelante, una actividad que es al aire libre, que podría ser maravillosa, la forma en la que la lleva el ser humano, no se da cuenta qué lejos que estamos de lo que de verdad el sistema es, ¿no? Y le imponemos una energía de poca armonía. Poca Y ellos armonía, lo sienten, y ellos lo lo sienten, sé. y les pesa, o sea, lo tienen que llevar esa energía que nosotros estamos depositando sobre ellos. Totalmente. Además, cuenta que en el mar normalmente la gente tiene resistencia. Hay mucha resistencia al agua, ya que no es un medio que es quizás como el nuestro ahora, ¿no? Lo fue, pero ahora no. Entonces hay siempre una resistencia al agua, ¿no? Por mucho que disfrutes y tal, siempre hay resistencia, ¿no? Tienes que nadar, tienes que mantenerte. Entonces ya no entras en un fluir con el agua, sino que Mm. tienes que nadar, ¿no? Hay como siempre una resistencia, ¿no? Incluso aunque no estés en competencia por miedo, estás siempre luchando contra el agua, estás como siempre atenta, percibiendo todos esos ritmos que al final te hacen estar fuera de la armonía, como bien dices. Entonces, eso genera en los seres del agua, es como si tuvieras un punto de neón brillando en plan de, uy, es como si gritaras, uy, 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 gritaras y gritaras. Entonces, claro que te ven y te observan, los tiburones son, además, ancestrales, yo le llamo el abuelo tiburón, porque realmente son muy ancestrales para muchas tradiciones de Polinesia. Es un dios, es un animal sagrado que conlleva toda la sabiduría de los mares y realmente sabe mucho, es muy ancestral. Yo he tenido conversaciones, como bien dices, muy, muy espectaculares. Me han abierto mucho cuando yo estaba trabajando, especialmente la soledad. Fueron muy buenos compañeros de mi miedo a la soledad y realmente entendí mucho, ¿no? Como que cuando estamos ciegos y sordos a todo esto, no lo entendemos, pero imagínate que cuando estás ahí, vibrando en miedo, con ansiedad, tal, tú estás enviando esa canción al mundo. O sea, no es algo que puedas modular, es que tú estás ahí en esa vibración, ¿no? Si tú estás feliz o estás en calma, tu canción suena de una manera, ¿no? Pero si estás nerviosa, estás con ansiedad, estás preocupada, tu canción cambia. Tu canción cambia. Entonces, los seres que están alrededor la escuchan y dicen, ay, mira, tiene miedo, le pasa esto. A lo mejor no saben por qué o no entienden ni siquiera, porque muchas veces es invisible. No es real. Muchos animales dicen, ¿por qué os preocupáis por tantas cosas que no suceden y que nunca van a suceder seguramente? Y yo les digo, ya, pero es como que nuestra mente nos juega hace la playlist de toda la catástrofe, ¿no? Y empieza el playlist y no podemos parar, ¿no? Y ellos me dicen, pero si no ha ocurrido, ni sabes que Es seguramente no una trampa. ocurrirá. ¿Por Es qué una trampa. buscáis, dejáis tanta energía ahí en eso y os hacéis invisibles en el presente? No estáis en el presente, ¿no? Y yo les digo siempre como estamos aprendiendo. Sí. Sed pacientes, Ay, por favor. Tenemos mucho que aprender aún. y Pero son sí, pacientes. es tal cual, tal cual. Entonces, imaginaros que somos como una radio, ¿no? Entonces, imagínate cuando sales a la calle, cuando estás en tu casa, qué canción quieres emanar, ¿no? ¿Quieres ser una canción bonita, melódica o tranquila? ¿O quieres realmente ser ahí como una banda caótica que no tiene ningún sentido, ¿no? Al final es lo que damos y lo que damos es lo que recibimos. Ay, ay, bueno, tanto para entender de esto. Hay dos preguntitas más, así tú me dices cómo. Sí, las eh, hacemos y ya ponemos punto y bien, final. bien. Leti nos pregunta que cuando aún no hemos desarrollado el arte de la escucha, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo hacemos si queremos hacer lo mejor por cada animal?
Bueno, Y la otra es, perdón, sí. Anaí nos dice qué nos recomiendas para estar más en el presente. Mira, lo primero, que preguntaba sobre Sí, cómo hacer lo de la escucha si aún no estamos ahí. Y bueno, en verdad las dos tienen un poco una misma, pueden tener una misma respuesta, ¿no? Yo siempre digo algo y es que observar mucho lo que nos rodea, nuestros animales de casa, observarlos, no los analicéis, no los entendáis, mm, analizar, o sea, observarlos, ver cómo se sí, mueven, cuándo se mueven, de qué manera se mueven, cómo, de qué manera están viviendo, cómo se relacionan con otros, con lo que escuchan. Observar mucho a los animales es muy importante. Irte a la calle, a un parque, observar los pájaros, pero observarlos desde una quietud, ¿no? Ahí ya estaríamos en presente, en la presencia. Observar y no... Hay un ejercicio muy sencillo que es lo que decía antes, ¿no? Mandar un hola. Imaginaos como que lancéis una pelota. Hola, suave, dulce, suave, hola. Como si vierais alguien que... Hola, mandarlo. Y después, silencio. Una de las cosas más importantes es acallar las voces que tienen nuestras mentes. Estar en el mm. silencio interior, en la quietud. Si no podemos lograrlo porque es difícil al principio, a mí me costó, muchísimo. Yo tenía muchas voces, tenía aquí todo un coro hablando, ¿no? Y mientras estamos en ello, hacer algo, Mm, caminar, mm. pasear, conducir. A veces la meditación activa es lo más importante para poder parar. Y no esperéis nada. Ah, qué lindo eso. Ujú, Simplemente lanzar la pregunta. Para estar en ujú. la presencia, elige aquello que más amas hacer, lo que más te guste hacer. Estar en la presencia es estar 100% con tus sentidos en el momento actual. Sea pintando, leyendo, caminando, conduciendo un coche, me da igual. La presencia es estar con todo tu ser aquí y ahora. Cada persona lo hará de una manera en un momento determinado. Pero una manera para mí simple y sencilla es observar la naturaleza. Cómo se mueven los árboles, el sonido del viento, las olas en el mar. Es así de sencillo, no hay mucho más complicación. Y luego, evidentemente, pues ir abriendo, trabajando, tomar cursos de comunicación animal, que siempre va bien, hacer, ir haciendo cositas, pero realmente es primero como entrar en la quietud, encontrar la manera de entrar en la quietud personal, en la quietud del corazón y poco a poco ir escuchando todo lo que nos rodea, Ujú. todo lo que nos rodea. Sí, Una práctica, sí. es algo como que no es de 2 días. Hay que Ujú, trabajar mucho ujú. y hay que vencer muchos, muchos miedos que salen ahí en plan de yo no voy a poder, yo me lo voy a inventar todo, no sé lo que voy a decir y no me voy a enterar y estoy loca. Y luego cuando te empiezan a hablar todos los animales, empiezas a pensar, ay, me voy a volver loca y ahora nunca más podré ir por la calle porque todos los animales te van a hablar, que sí, es así. Pero hay un momento que también, Mariana me preguntaba una vez, me acuerdo, ¿y cómo haces tú por la calle, no? Si todos te hablan a la vez, ¿no? O en un tal, y yo le decía, bueno, imagínate que es como la radio, al final sintonizas con quien quieres hablar, ¿no? Y cuando Mm, voy a un lugar que hay muchos, o hay un momento de muchos seres, lo que hago es como estar en una presencia, en plan mi espacio, y ahí en mi espacio es silencio. Entonces puedo elegir con quién pongo el USB, o si no pongo ninguno y me quedo en mi silencio y presencia también. Entonces, está bien, pero obviamente es como todo, práctica, como con todo, práctica. práctica, como en todo. Sí. Qué lindo, sí, qué hermoso todo esto. Qué lindas las preguntas. Muchas gracias por participar, tanta gente, qué bonito. Y bueno, y todos los que lo oirán después. Así que bueno, seguimos en este arte de la escucha. Muchísimas gracias por este compartir y a todos los Gracias que a ti, participan. Mariana, por estar ahí y por ser parte también tan linda de todo esto y también porque es tan importante am,
reflejarnos todos, ¿no? Y las preguntas que nos hacen ahí también, Ailis, que no lo había visto también, todas las personas que estáis ahí también en el directo, gracias por las preguntas, por los comentarios, porque es bien bonito el poder tener tantos espejos. Así que gracias a todos los que veréis también en diferido en el podcast de YouTube y etcétera. Y nos vemos en un mes, el siguiente miércoles, el primer miércoles del siguiente mes, de nuevo a seguir hablando y comunicando con todos estos seres tan maravillosos que nos acompañan a Mariana y a mí en esta jornada que llamamos vida, como decían los antiguos. Gracias.